Ya está con nosotros Nelson Ford, economista, a quien agradecemos la gentileza de aceptar esta invitación de Globovisión y de Primera Página. Señor Ford, buenos días, bienvenido. Buenos días a la audiencia que nos está escuchando y a mi grupo multidisciplinario Unión Nacional del Bolivarianismo de Venezuela siglo XXI. Fíjense que ayer se hicieron unos anuncios importantes del vicepresidente para el área económica, el ministro Miguel Pérez Abad. Entre otras cosas, y para simplificar lo dicho por el ministro Pérez Abad, se habla de aumentar, y el día de hoy se va a conocer el tamaño de este aumento, alimentos, productos de higiene personal, productos sanitarios de limpieza y además productos farmacéuticos, es decir, algunos medicamentos. Esta era una solicitud que desde hace más de un año, año y medio, estaban haciendo representantes del sector empresarial y comercial, por cuanto aseguraban que la estructura de costos la regulación de precios, el control de precios, estaba completamente desfasado con lo que era la realidad de la producción o de la importación en Venezuela. Sí, bueno, mira, fíjate, la agenda económica bolivariana y el plan de los 50 rubros estratégicos han sido mecanismos que están consagrados en el artículo 299 de la Constitución y de manera enfocada con las atribuciones del Ejecutivo. Pero en materia económica tenemos inconsistencia. Cuando tú aplicas mecanismos ortodoxos todavía, donde tienes un banco central que siendo la autoridad monetaria no estructura ciertos modelos para poder atacar el problema de los saldos reales monetarios y el problema de la emisión de dinero que posiblemente se anda anunciando en el tema de billetes de 500 y de 1000 y sigue siendo dinero inorgánico. Cuando vemos a un Ministerio de Finanzas en el tema bancario y que estamos pronto a una estructura donde la economía está en una histérisis de la inflación, una combinación entre estanflación, entre el tema de inflación de costos e inflación de demanda, es el momento donde los agentes económicos debemos quitarnos la estructura política y atacar el problema de raíz. Y para hacerlo, pues precisamente creo que la vicepresidencia para el área económica, el aumentar el ajustar esos precios y que supuestamente están por debajo del precio del consumo final de hogar, todavía persiste el desabastecimiento programado, todavía hay colas en los establecimientos y todavía no se han estructurado los modelos correctivos. Yo creo que el mecanismo también final es también atacar no solo la estructura por la vía mayorista, sino también por la vía de tal. Pero ahora, señor Ford, yo recuerdo que incluso hace como más de un año, cuando empezó las discusiones en mesas técnicas económicas de todo este tema, se dijo por parte de autoridades del gabinete económico en ese momento, no estaba en el gabinete el ministro Pérez Abad todavía, pero las autoridades, el ministro Marco Torres, que sí era el vicepresidente económico, decía que iban a estar revisando periódicamente los controles de precios. Sin embargo, eso no se hizo. No, y por supuesto el otro problema también que se presenta es que antes de tú hacer un aumento de salario, lo hacía el presidente Chávez en el ejercicio de sus funciones como presidente de la República, era hacer un decreto de congelación de precios y hacer una auditorías abiertas durante 6 meses a puertas abiertas de ciertos sectores comerciales. Y efectivamente eso ajustaba a una realidad económica sobre los niveles inflacionarios. Aquí hemos tenido un desequilibrio en la toma de decisiones en política económica y obviamente es producto a lo que no han podido estructurar ni condicionar a un modelo sistémico integral, que es lo que de alguna manera han tenido deficiencias. Ahora, pero en todo caso, señor Ford, ¿por qué quizá insistir con estructuras de control de precios? ¿Por qué quizás insistir con estructuras de regulaciones cuando ya el resultado se ha visto en estos últimos años? Es decir, lo que están pidiendo sectores conocedores de la materia es sencillamente, pues, vamos a mejorar los niveles de producción y ello, por ende, va a mejorar el nivel de abastecimiento y de distribución de alimentos, de medicinas, de productos de higiene personal, de consumo en general. Eso solamente se podría dar si creamos los mecanismos de incentivos fiscales y estructura a esos mecanismos de incentivos fiscales a la producción y asignación de divisas, sí y solo si esas empresas, tanto locales como multinacionales, aseguren el producto en los anaqueles y en el abastecimiento programado. Si no, de igual manera, estamos hablando de que tenemos una inflación acumulada del 352% aproximadamente, lo que es decir, todos los venezolanos en este momento estamos recibiendo de ingresos los productos de bienes y servicios valen 3 veces el costo de lo que es el salario mínimo. O sea, ¿de cuánto podría ser un aumento razonable
para empezar a ver los productos en los anaqueles para que sea rentable, con una ganancia además justa, moderada, por parte de los productores, de los importadores, de los comerciantes, pero que se vea el producto, porque lo que comenta realmente la gente en la calle, señor Ford, y no sé si en el gobierno están al tanto de esta petición, es que, bueno, más allá de lo que cueste, lo que se quiere es que se encuentre el producto, porque con un precio irreal no se está encontrando el producto en los anaqueles. Bueno, mira, fíjate, hay unos correctivos que primero habría que atacar. Vuelvo y te repito, el tema de los incentivos fiscales a la producción nacional, el tema del abastecimiento programado y que el sector empresarial que sea corresponsable se le va a asignar divisa para el tema de la materia prima, sí, solo sí te asegura el producto en el anaquel. Y el otro sistema es la corrección de un 70% sobre los niveles de precio de los productos, porque hoy en día el venezolano de a pie, sobre su salario, se le desintegra en sus manos a la hora de consumir los productos y estamos pronto a una combinación entre lo que es estancamiento de la economía a nivel inflacionario. Tenemos una inflación de demanda donde los productos en todo el territorio nacional tienen diferentes precios y adicional a eso la volatilidad y la inflación de costos. Esos tres elementos son condiciones que el gobierno central se presumo que debe estar evaluando. Ahora, fíjese, por ejemplo, que con los indicadores económicos, señor Ford, ¿por qué de nuevo estamos en este tema de la opacidad por parte del Banco Central de Venezuela? Me gustaría, por ejemplo, poder hablar con usted con cifras oficiales de inflación emitidas por el Banco Central de Venezuela y no las manejamos. Es decir, no se conocen cifras oficiales por parte del Banco Central de Venezuela. Sí se conoce, por ejemplo, una que publicó ayer la firma Econométrica y es parte de un informe que a su vez ha publicado el Fondo Monetario Internacional. La estimación de inflación para este año 2016 en Venezuela es del 700% y la estimada para el año 2017 es de 2.200% de inflación. Bueno, fíjate algo. El Banco Central de Venezuela tiene que redimensionarse en la ejecución de la política pública monetaria, en el enfoque hacia el criterio de esa programación monetaria con instrumentos de política monetaria que se estén ajustando a las condiciones de sus atribuciones como lo establece la Constitución, sobre todo en el artículo 318, el tema de preservar los niveles inflacionarios. ¿Cómo hacerlo? Hay que ajustar los saldos reales monetarios y adicional a eso, hacer una reconversión monetaria a 2.0. Esto no es algo inventado. Una nueva reconversión monetaria. Siempre y cuando, disculpa, siempre y cuando el barril de petróleo, se reajuste el coeficiente del Fondo de Desarrollo Nacional y se condicione que los agentes económicos de manera integral, los ministerios con competencia, ataquen de manera sistémica el problema. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, señor Ford, pero...